Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Radio Araucanía Andina, aquí desde Curacautín, para todo Maralcahuello. Aquí estamos iniciando una conversación entretenida, interesante, con dos amigos que se encuentran, afortunadamente, en lugares distintos de nuestra comuna y de nuestra región. A lo cual tengo el honor de presentar, evidentemente, primero a Daniel Espinosa. ¿Cómo estás, Daniel Espinosa? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien. David Espinosa. Hoy, perdón, David Espinosa. ¿Cómo estás, David? Muy bien, con Cuéntanos, mucho sol. ¿dónde estás tú? ¿En En Viña del este Mar? momento estoy en Santiago, Ah, en Santiago. pero Ya, habitualmente vivo en Viña. eso. Ok. ¿Qué es lo que haces tú, David? Bueno, yo, aparte soy jubilado, ¿no? ¿Ya? Pensionado. Trabajaba en banco, toda mi vida trabajé en banco y docente universitario, ¿no? Exactamente. Más de ¿Ya? 20 años haciendo docencia en universidades, distintas universidades, con posgrado, con magíster y otras hierbas. Ok. Vamos a saludar a otro amigo que también es amigo tuyo, por cierto, a Héctor Ramírez. ¿Dónde estás, Héctor? Buenas tardes. Estoy en la comuna de Arauco. Mira, Estoy ahí veo. mirando el mar y el cielo juntos, Mira. que a la distancia parece que se unen. O sea, hoy día llegó poético usted. Sí, muy bonito. Arauco es una comuna muy importante en Chile, Arauco Indómito. ¿Ya? Mira, el nunca Y domado, decía. sí, Arauco nunca domado. Así es que es un territorio que tiene mucha historia en Chile y me siento muy orgulloso de ser araucano. Héctor, ¿qué es lo que haces tú para que la gente te conozca, por cierto, y sepamos algo más de ti? Mire, yo ejercí por 37 años en la Dirección del Trabajo, fui inspector provincial en Lewe, después ¿Ya? encargado de relaciones laborales en Curanilagua y Arauco. Ah, ya. Así que conozco mucho el mundo sindical y la mediana y pequeña empresa acá en la provincia de Arauco. Bien. ¿Y estás jubilado también? Sí, pero siempre estoy asesorando a dirigentes sindicales Ya. y así es que estoy siempre ocupado. Eso es una buena cosa. Bueno, queridos amigos, bienvenidos, siéntanse como en su casa aquí en el Radio Araucanía Andina. Estamos para hacer un programa de conversación a nuestro nivel, por cierto. No pretendemos generar grandes opiniones, ni mucho menos, pero sí, por lo menos, tener la libertad de expresarnos y decir lo que nos está pasando, qué pensamos y hacia dónde pretendemos que se apunte los destinos de nuestro país en general. Dicho esto, hace recién, ahora una semana y un día, se hicieron las elecciones presidenciales, o sea, digamos, para elegir un precandidato a la presidencia de la República por la alianza de gobierno. De ella participaron, ¿no es cierto? Y el resultado lo sabemos todos. Evidentemente, lo que habría que pensar o hablar hacia adelante, qué es lo que va a ocurrir ahora con estos resultados. Yo no sé quién quiere empezar hablando respecto de este tema. Eh, ¿Alguno de ustedes dos? Sí, no tengo ningún problema para Muy bien. comenzar. Diríamos que tenemos un resultado bastante categórico, bastante claro, ¿no? Un pronunciamiento muy fuerte de los ciudadanos que participaron en la votación. En cuanto a la concurrencia, no fue muy distinta a los eventos anteriores, por lo tanto está legitimada, qué sé yo. Ahora, lo importante de todo esto es que la gran diferencia que hay se atribuye a la gran caridad y el liderazgo que tiene la compañera Jara. Y eso es muy importante destacarlo y hacerlo presente. Incluso creo que la gente adversaria a nuestro sector, el sector de la centroizquierda, está muy nerviosa por las condiciones de liderazgo que tiene la compañera Jara. Ok. Héctor.
Mira, en primer lugar, quisiera decir que efectivamente no fue tanta gente, pero eso tiene, a mi juicio, una razón. Es que al otro lado, en el otro sector, no hubieron primarias, ¿ya? Cuando se produce primaria, por ambos lados aumenta muy significativamente la concurrencia, por ambos lados, porque Claro. hay una sociedad, un país interesado, entonces hay más interés en ser activo, en ser actor de, de esta primera contienda presidencial, porque después vendrán la primera vuelta. Así que yo no haría tanto hincapié en la concurrencia, que fue la que tenía que ir, digamos. 1.400.000 es una buena cantidad de gente que concurrió a votar. En segundo lugar, pienso yo que en esta oportunidad la gente votó por el carisma y la cercanía fue una votación más emocional porque enganchó la gente con la candidatura de Jara porque ella ha sufrido lo mismo que sufre la población, los bajos salarios, los salarios precarios. Ella fue hasta temporera, Claro. viene de una familia modesta y eso le hizo mucho sentido a la gente, mucho sentido, porque la élite política se ve alejada, pero ella se vio cercana. Eso. Héctor, a mí me parece que evidentemente las estadísticas establecen o dicen de que cada 10 votantes, uno fue a votar, ¿no? Y yo creo que en general eso está bien porque es una buena muestra. Por cierto, lo ideal hubiese sido que hubiesen sido todos. Pero también presentarse hoy día en una elección con un hándicap, ya que tiene por lo menos 1.400.000 votos, como decías tú, de respaldo en el sentido del compromiso que se da para ¿cómo se llama?, para apoyar al presidente. Eso le permite a ella hoy día aparecer en la encuesta como la número uno ¿cómo se llama?, en, en pretensión de voto. Hoy día está con el 26-27%, más arriba que los que vienen ya hace un buen rato jugándose con esto. O sea, decir que hoy día ella podría ganar las elecciones sin mayor problema a partir de esta campaña. ¿Qué te parece a ti esa correlación de fuerza que se está estableciendo? Mira, a mí lo importante es que ella ha tenido claridad en decir las cosas en definiciones clave. Por ejemplo, ella ha señalado que no va a ser la candidata del Partido Comunista. Y eso es muy cierto, es muy cierto. Ella va a ser la candidata de una coalición de centro-izquierda. Y nosotros estamos acostumbrados y a los medios de comunicación se les olvida, ¿ya? Por intereses de otro tipo. Se les olvida que en Chile el único partido que sacó solo la presidencia de la República fue hace más de 60 años, que fue Eduardo Frei Montalva. La democracia cristiana ganó sola. Sí, sí. Pero después que vino el golpe, después incluso el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno de coalición. No fue un gobierno socialista como la gente dice, fue un gobierno de coalición de Salvador Allende. De hecho, la Unidad Popular. La Unidad Popular, de centro izquierda, que ahí también está el Partido Radical, los socialistas, comunistas, MAPU, el API y todo eso, porque yo fui actor también en esa época de la elección de Salvador Allende. Bueno, yo era una persona muy joven y era un colegial. Eso. David, perdón. ¿Por qué me quedé con Daniel? ¿Dónde está David? Dime, ¿alguna consulta o sobre lo mismo? No, sobre lo mismo. Mira, sobre lo mismo, qué sé yo, tendría que agregar que hay una situación bastante compleja en el país, ¿no? Que es hay un 40% de votantes que van a votar obligadamente por primera vez. Y uno debería tratar de ocultar qué tipo de votante es. Hasta ahora los comentarios que hay que es el votante que muchas veces manifiesta no están ni ahí, muchos votantes desilusionados de la política, muchos votantes que no tienen cultura política,
no tiene cultura cívica, mucho votante que está muy distanciado de la clase política, mucho votante frustrado por los distintos ofrecimientos y ofertas que hace la política y que no se cumplen. Y ese porcentaje muy importante es el que va a decidir, yo creo, esta próxima elección. Mira. Y el problema, el punto es cómo se llega a ese votante. A ese votante, yo creo, no se llega solamente con el carisma. Puede ser muy importante el carisma, pero hay que llegar con cosas concretas, porque el votante yo creo que se orienta fundamentalmente a cosas específicas. Okay. O algunos que se movilizan por el problema de la vivienda, por el problema de las pensiones, por el problema de la salud, que son los problemas básicos que tiene la sociedad chilena. Y en ese caso, David, ¿cuál es tu percepción respecto al anticomunismo de esos jóvenes que tú estás, que los citas? ¿Tú crees que efectivamente el ser comunista es un hándicap en contra de la candidata Jara? No, fíjate que yo, al contrario de lo que opina la mayoría, yo creo que esa es una situación que tiene importancia para la gente sobre 40 años, ¿no? Pero el gran flujo de personas, que se dio de entre 40 y 18 años, es una situación que no la consideran como tan importante. Incluso me atrevería a decir de que todo ese tipo de gente no vota en forma ideológica, no le interesa la ideología, no le interesa si la gente es de izquierda o de derecha, le interesa que los solucionen los problemas mediáticos que ellos tienen. Okay. Por lo tanto, yo creo que la situación del anticomunismo, que se va a dar mucha fuerza en los medios de comunicación de derecha, pero es un argumento que se va a caer por su propio peso. Ok. Héctor, tú me estabas diciendo recién que tú trabajaste en la campaña del presidente Allende en su momento, que participaste en la Unidad Popular y que evidentemente la Unidad Popular fue un conglomerado de partidos, digamos, y que a través de un programa en común lograron establecerse, ¿no es cierto?, principios de acuerdo y hacer un programa de gobierno a partir de ahí. ¿Tú ves alguna similitud respecto del tema de hoy en día con el caso de la candidata Janet Jara? Diferencia en el electorado. El electorado de los años 70 era más preocupado de la política. ¿Ya? Era más preocupado de la política. En las poblaciones, por ejemplo, en esos años, un 40% de la población estaba al tanto del movimiento político, de la realidad política del país. La juventud se interesaba por los problemas de su país. Claro, exactamente. Y en este aspecto ahora ha cambiado sustancialmente. La dictadura trajo la droga acá, eso está bastante documentado, y de ahí empezó esta peste, esta maldita droga a consumir la juventud. Y la juventud se comenzó a alejar. Si tú haces una encuesta en una población hoy en día, un 1% se interesa en la política. Y entonces, en ese aspecto hay diferencia. Ahora, también hay una gran diferencia, que en ese tiempo los cambios sociales eran de fondo. ¿Ya? En el gobierno de Allende había un programa revolucionario de cambio en democracia, sí. Siempre Allende dijo que era en democracia y libertad. Por eso los cambios revolucionarios Allende los bautizó como cambios con sabor a vino tinto y empanada. Exactamente. Porque iban a ser típicamente chilenos, no iban a copiarse de otros países, y que además iba a ser en democracia y libertad. Y Allende fue muy riguroso en eso, nunca atropelló los derechos humanos, jamás. Él fue, incluso yo tengo una experiencia personal. Yo, siendo estudiante de la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles, fuimos una comisión a Santiago, en la CUB y los partidos de la Unidad Popular, y yo representé a los estudiantes en la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles, y fuimos a pedirle el cierre de Radio Agricultura porque calumniaba todos los días a Allende. Todo era una campaña sistemática. Y Allende nos recibió, me recuerdo, ahí lo conocí personalmente, Allende, es humano,
y él nos dio una lección de cómo él ejercía su gobierno. Él lo ejercía con respeto irrestricto a la libertad de expresión. Claro. Era un absurdo lo que nosotros le íbamos a pedir. Aquí el Mercurio, la columna, todos los días dijo, está cuadra de la moneda, y yo tengo que cerrar por eso. No, jamás, jamás. No me pida, esa es una locura. Entonces, Allende, diga lo que diga, después lo calumniaron, pero Allende fue un hombre democrático en todo sentido. Fue un demócrata ejemplar. Eso. Entonces, ahora, en ese sentido, ¿tú crees que hoy en día, entendiendo que evidentemente han pasado más de 50 años, pero las condiciones, por ejemplo, de pobreza, de educación, de salud, hemos cambiado en eso? ¿Tenemos condiciones distintas? ¿Hemos avanzado? ¿Qué te parece a ti esa cuestión? mire, los cambios de Allende fueron sumamente importantes que se tienen hasta hoy día. Allende mejoró la medicina social. Él fue el autor del Servicio Nacional de Salud. No existía en los años 40 y 50 el Servicio Nacional de Salud, y Allende fue ministro de Salud del gobierno popular de Aguirre Cerda, de Pedro Aguirre Cerda. Y él trabajó toda su vida por la salud social, y él ideó un programa de cambio. Por ejemplo, la nacionalización del cobre. Él decía que Chile debería adquirir la segunda independencia. En 1810 tuvimos la independencia política, y él decía, ahora nos falta la independencia económica. Y uno de los hechos más vitales que hizo en su presidencia, fueron muchos los cambios que se hicieron, pero el más importante de todo fue la nacionalización del cobre, que hasta hoy día le ha dado inmensos recursos a Chile. Eso. Bueno, ha habido mejoramiento en las condiciones de vida de la gente, indiscutiblemente, porque el mundo avanza y tenemos nuevas tecnologías y todo lo demás. Pero en la parte económica se ha agudizado la desigualdad. Eso. Si bien es cierto, la concertación bajó la pobreza, hizo positivos cambios, como la educación gratuita del sector más pobre de la sociedad, de Bachelet, de la presidenta Bachelet, como el plan Auge de Lagos. Han habido cambios significativos, pero se ha concentrado en pocas manos, producto que el gobierno militar le regaló más de 700 empresas a grupos económicos, porque estos grupos económicos no se han enriquecido por sus méritos propios. Por sus méritos propios, como Piñera decía, con estas manos me he ganado el pan. No, eso nunca fue efectivo. Y Chile, al Estado le costó 60 años construir grandes empresas que hicieron grande a Chile, y eso se ha concentrado, y entró el asunto de los contratistas, que hay más de 2 millones de trabajadores contratistas que no tienen buenas condiciones económicas, y sus salarios son precarios, apenas para vivir. Eso. David, usted que es más economista que nosotros, respecto a lo que dice Héctor, ¿usted comparte ese diagnóstico o tiene algunas apreciaciones distintas? Sí, tengo algunas apreciaciones distintas. Por ejemplo, es totalmente diferente la situación que había en la época de Allende, que también participé en su campaña, en su elección, ¿no? De mucho tenor. Primero, que sé yo, existía la Guerra Fría. Existía la Guerra Fría, qué sé yo, y las luchas eran políticas e ideológicas, fundamentalmente. O sea, sí, claro. La parte ideológica, y era muy común, suponte, en hacer discusiones ideológicas en los centros de alumnos, donde uno participaba. Por otro lado, qué sé yo, había como mucha educación política, mucha educación, había, qué sé yo, clases de educación cívica en los colegios. Los centros de alumnos y la juventud participaba activamente en política, ¿no? Y se sabía de política, se hablaba bien de política y de economía. Bueno, Chile también las condiciones eran muy distintas. Chile era un país pobre, ¿no? Tenía un gran porcentaje de analfabetismo, un alto índice de mortalidad y morbilidad infantil,
¿no? Un crecimiento económico paupérrimo, de exportación no superaba los 5.000 millones de dólares de exportación, fundamentalmente el cobre, ¿no? Como productor. Entonces las condiciones son y algo muy importante, ¿no? La actividad política hizo que se generara el movimiento allendista desde la base, a través de los comités de unidad popular. Y eran comités conscientes, de gente muy comprometida, y yo veía que en todas las poblaciones y en todos los sectores habían comités de los famosos CUP. Y eso le dio un potencial muy grande, no solamente para la elección, sino, qué sé yo, por los primeros años de gobierno de Salvador Allende. Entonces yo creo que hay una situación bastante distinta hoy. Hay un rechazo a la política. ¿Para qué decir de la ideología, ¿no? Incluso en los partidos políticos se habla casi nada de ideología. Pero será también, un poco para complementar lo que usted está diciendo, tenemos, claro, las grandes campañas de trabajo voluntario, por ejemplo, que tanto la juventud de todos nos sentimos comprometidos con eso, o sea, nos sentimos comprometidos con el gobierno popular en su momento. Yo tenía 14 años en ese entonces, y yo participé en la jornada de trabajo voluntario por distintas cosas. Me acuerdo que incluso, por ejemplo, con la famosa huelga de los camioneros y todo eso que llamaba derechamente a desestabilizar el gobierno, claro, los jóvenes cumplimos un papel ahí, porque nosotros andábamos repartiendo harina, repartiendo gas, etcétera, porque de alguna manera la derecha, conjuntamente con la CIA, que se ha, ¿cómo se llama?, comprobado más tarde de esta situación, hicieron todo esto una campaña orquestada para hacer fracasar el gobierno popular. Sin embargo, dicho todo eso, a partir de ahora, con el programa de la candidata Janet Jara, ¿cómo vaticina usted, para ir cerrando el programa, lo que va a venir hacia adelante? Que seguiremos conversando en otras semanas, pero ¿cómo es como para dejar tarea para la casa, digamos, en el sentido de decir, ¿cómo vemos esto en lo que sigue? Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que la disputa por el gobierno es una disputa que tendría muchas consecuencias si sale la derecha. Si sale la derecha, sería la ultraderecha gobernando, y sería fatal para la clase trabajadora, para los pocos derechos que aún tienen, ¿no? Iba a ser una especie de una dictadura democrática, por así decirlo, con algunos visos de democracia, como está haciendo Trump en Estados Unidos. Sería fatal para Chile, yo creo, para todo. Entonces yo creo que eso llama a que la dirigencia política haga todos los esfuerzos necesarios para constituirse en unidad, en un programa viable, acordado de cosas que se puedan hacer, que sean viables, ¿no? Correr un poco el cerco, ¿no? Pero que sean concretas, que sean entendidas por la gran masa, y yo soy optimista en ese sentido, que se va a lograr un buen acuerdo, se va a lograr un gran proyecto, tenemos una gran candidata, tenemos equipos técnicos suficientemente capaces para desarrollar esto. Yo soy muy optimista de lo que va a venir. O sea, usted comparte la frase de ella que dice que nosotros sabemos gobernar, cuando ella... Yo creo que, dado la experiencia que se ha tenido en todos estos años, ¿no?, con distintos vaivenes, tanto por parte de la concertación, nueva mayoría, y el último gobierno de Boric, creo, y más los gobiernos de Piñera que hay, tenemos en alguna medida la expertise como para dirigir en buena forma el país. Ok, vamos con Héctor. Héctor, lo mismo, ¿cómo avisora usted hacia adelante el tema de la candidatura Jara, que cuando ya estamos entrando, no en tierra derecha, pero sí ya directamente en la campaña presidencial? Mira, yo tengo mucha confianza en ella, en su criterio de ella, ¿ya? Confianza, por ejemplo, en elaborar el programa del gobierno de Jara. Yo pienso que ella, si no se ponen de acuerdo los técnicos y los políticos estén detrás, ella va a zanjar
Y en ese aspecto tengo mucha confianza en el criterio de ella. Ella ha demostrado en la campaña que tiene un gran criterio, es realista, no dice cosas por decir, las cosas que dice las dice con fundamento, así es que yo tengo confianza en ella. También tengo confianza en la lista parlamentaria única que se pretende hacer porque se optimizan los votos de la centroizquierda. Y ahí también tengo mucha confianza en ella, en el criterio de ella, porque aquí no creo que ella se vaya a trincherar y vaya a exigir más cupo por el Partido Comunista, no, lejos de eso, lejos de eso. Ella va a estar porque sea una lista parlamentaria ecuánime, justa, que recoja la correlación de fuerzas de todos los partidos que integran el pacto de esta nueva alianza que va a triunfar el 29 de noviembre. Ok, Héctor, para finalizar, su primer approach de este primer programa que nosotros tenemos en esta conversación, digamos, ya le pondremos nombre al programa, pero de esta conversación a partir de nuestras vivencias personales, etcétera, sin pretender de generar una tremenda corriente de opinión, pero por lo menos que ustedes se han escuchado. Me he sentido, pero extraordinariamente bien con ustedes dos, extraordinariamente bien, tranquilo, en la anfitrión, excelente. David lo conozco hace un tiempo ya, es una gran persona, así que tenemos mucho programa por delante gracias a la generosidad de nuestra anfitrión. Ok, David. También muy encantado, muy grato, ¿no? Te agradezco, qué sé yo, tu invitación y para poder participar en esto y hacer llegar nuestras opiniones a la ciudadanía y que ojalá sea una instancia de reflexión, de poder, qué sé yo, incluso intercambiar opiniones y estar y no de acuerdo con muchas cosas y conversar sobre el tema y actualizar, qué sé yo, todas las noticias, toda la información que uno debería tener para este gran evento que se viene electoral. Ok, vamos a ir entrando en materia en la medida que vamos desarrollando nuestros programas, por supuesto. Necesitamos también que ustedes nos ayuden, que David, a partir de su expertise en economía, nos introduzca a algunos temas, y al igual que Héctor, que en su participación desde la Dirección del Trabajo, puede también alumbrarnos ciertos temas y ciertas temáticas a partir de ahí. A todos ustedes los dejamos invitados también a participar con nosotros vía WhatsApp al más 569-3610-0657 si ustedes quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna interrogante. Nos seguiremos viendo. Estamos con ustedes y para Curacautín y Maracaibo, esto es Radio Araucanía Andina. Hasta la próxima semana en esta conversación tan interesante. Adiós, amigos. Nos vemos. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, adiós.